Bienvenidos nuevamente al espacio académico del Departamento del Atlántico, a la Cátedra Institucional de Historia, Atlántico en la Memoria. El día de hoy vamos a conocer acerca de un municipio ubicado en el corazón del Departamento del Atlántico, un territorio lleno de hombres virtuosos como José Agustín Blanco. El día de hoy, de la mano de Xavier Ávila, vamos a conocer acerca de la historia de Sabana Larga. Cordial saludo a todas las personas que sintonizan esta importante actividad del Archivo Histórico del Atlántico. Mi nombre es Xavier Ávila Patiño, historiador del municipio de Sabana Larga, y en esta ocasión estaremos conversando algunos aspectos importantes y relevantes de la historia del municipio de Sabana Larga alrededor de sus casi 278 años de fundación definitiva y todo el proceso que se ha desarrollado en este territorio en el centro del Departamento del Atlántico. Sabana Larga es uno de los 23 municipios de nuestro Departamento del Atlántico. Se encuentra ubicado en el centro del departamento y contiene una importante geografía. Limita con el municipio de Baranoa, Manatí, Candelaria, Luruaco, y dentro de su inmediatez geográfica se encuentra el embalse del Guájaro, que representa una parte importante en la economía del municipio de Sabana Larga. Sabana Larga surgió en el siglo XVIII a través de un proceso de organización que se dio por medio de las reformas borbónicas, cuando el virrey Sebastián de Eslava ordenó la reagrupación de todas las poblaciones que se encontraban dispersas en lo que hoy es el Departamento del Atlántico, antiguo partido de Tierra Adentro. Inicialmente, los territorios que hoy corresponden a Sabana Larga se encontraba una geografía y un paisaje natural completamente boscoso, es decir, había mucha vegetación y todo este territorio lleno de muchos árboles y de mucho monte era conocido también como el Monte Firme, impenetrable en cierto modo por toda esta cantidad de vegetación que se encontraba en él. En determinado momento, llegado las diferentes etapas de la colonización española y el asentamiento de diversas haciendas, empezó a ser talado y derribado este bosque pues, para la construcción de la ciudad de Cartagena, para el establecimiento de todo su proceso económico y social, y este Monte Firme fue retrocediendo, fue siendo talado completamente, y empezaron diversos grupos humanos a establecerse, a fundarse en estos territorios que hoy ocupan el municipio de Sabana Larga. Todo este proceso de poblamiento empezó a darse entre el siglo XVI y el siglo XVIII, cuando pues, diversos vecinos o diversas familias empezaron a establecerse en diferentes puntos, no constituyendo un poblado concentrado, no constituyendo un poblado unificado, sino que cada uno vivía de manera arrochelada dentro del monte. El término arrochelado pues implica una condición de punitiva, es decir, estas personas se encontraban de forma ilegal, no eran los propietarios de estos predios, no eran los dueños de estos terrenos y se encontraban aquí establecidos de manera libre y de manera desordenada, sin constituir una población junta, sin pagar impuestos y sin llevar una vida de comunidad. Señalo esto porque en determinado momento, cuando se establece el virreinato de la Nueva Granada y su primer virrey es Jorge Villalonga, se empieza de una forma u otra a organizarse la vida urbana de estos territorios. Inicialmente, en 1719, se da una orden para que se construya una ermita en donde se encontraba el sitio de la Sabana Larga. Sabana Larga se encontraba organizada, o habían diferentes denominaciones en los sitios donde se encontraban estos vecinos libres dispersos. Algunos se encontraban en un sitio
que era conocido como el sitio de la Sabana Larga, es decir, escrito de forma separada, no como existe hoy día juntos, sino como Sabana Larga, sino Sabana Larga. Y también se encontraban pues en diferentes puntos Cascabel, Sabana Oveja, diferentes sabanas se encontraban ubicadas estas personas. En determinado momento, en 1719, se ordena la construcción de una ermita en este punto, que es para ilustración de las personas que nos están escuchando y viendo a través de las redes sociales, es donde se encuentra hoy la población de Sabana Larga, en lo que hoy corresponde al centro de nuestra población. En 1719 se da esta orden de establecer esta ermita. Sin embargo, el entusiasmo de los vecinos no fue el de mayor agrado, y esta ermita no logra pues su terminación completamente, y los vecinos se quedan con la antigua construcción que venía existiendo ahí en una fecha no determinada. El poblamiento de este sitio o de lo que hoy es Sabana Larga se empezó a dar entre 1620 y 1744, es decir, entre este periodo de tiempo las diversas familias empezaron a establecerse, empezaron a crecer y empezaron a conformar hasta cierto punto aproximadamente 32 sitios de personas dispersas. Estos sitios estaban conformados por una, dos o cuatro familias que vivían, como lo decía al principio, de manera arrochelada, es decir, de manera libre, de manera dispersa, sin llevar una vida en comunidad. Luego, cuando desaparece el virreinato, cuando el virrey Jorge Villalonga deja el virreinato, no se logra concretar la actividad de la organización de la ermita, y muchísimo menos de reagrupar a todos estos vecinos en un solo lugar. Esto se traslada y quedan los vecinos pues, de la misma manera, viviendo de manera arrochelada, de manera libre. En el año de 1742, que es la próxima fecha donde se tiene noticia y existe documentación en el Archivo General de la Nación sobre lo que es hoy Sabana Larga, llega como párroco de esta ermita que se encontraba en el centro de lo que hoy es Sabana Larga, el bachiller José Valentín Rodríguez. Este bachiller sacerdote hace pues diferentes gestiones ante el virrey Sebastián de Eslava, le denuncia completamente la situación de desorden que se vivía en el curato de Sabana Larga, porque era imposible que él llevara la vida de parroquia, es decir, le era imposible administrar los sacramentos, le era imposible cobrar los impuestos, y le era completamente difícil hasta sepultar una persona, porque cuando le avisaban que tenía que ir a darle la extrema unción, cuando él llegaba ya el muerto se encontraba sepultado y no podía llevar en orden completamente toda la vida parroquial y el orden establecido por la corona española. Entonces el virrey Sebastián de Eslava, ante esta situación de desorden que se presenta en la provincia de Cartagena, especialmente en el partido de Tierra Adentro, para el caso el curato de Sabana Larga, decide reunir a todos estos vecinos dispersos y agruparlos en una sola villa. Naturalmente esta era una tarea bastante complicada, porque no estábamos hablando de una sola familia, sino estábamos hablando de aproximadamente 186 familias que se encontraban completamente dispersos en una geografía donde no había carreteras, los caminos eran casi que inexistentes y todo era bastante complicado. Y las personas iban a pasar de vivir una vida libre y arrochelada a convertirse a una vida en comunidad a toque de campana, como era conocido esta política de la corona española. Esto también se dio, este proceso de reorganización, porque los virreyes y específicamente su influencia borbónica, recordemos que ya nos encontramos en medio de las reformas borbónicas de mitad del siglo XVIII, ellos pretendían agrupar el mayor número de poblaciones para concentrarlas y así establecer un mayor orden a través de las milicias y, por supuesto, defender de una u otra forma la ciudad de Cartagena. Recordemos que a partir de 1700 empezaron bastantes ataques
de parte de los piratas, entre estos los británicos, y se necesitaba abastecer a la ciudad de Cartagena ante la inminencia de todos estos sitios. Entonces, agrupando las diferentes poblaciones y concentrando los vecinos, pues era muchísimo más fácil defender Cartagena y, por supuesto, suministrarle el abasto. El virrey Sebastián de Eslava comisiona a una persona especial para entonces alcalde de Barranquilla y Soledad, que es Francisco Pérez de Vargas, un funcionario de la corona española, alcalde pedáneo. Le encomienda de manera especial la concentración de los vecinos dispersos y libres en una sola población. La tarea inicialmente pues tenía una orden perentoria de que los vecinos se concentraran y armaran ellos mismos sus casas en el sitio establecido. El sitio establecido había sido inicialmente a la orilla del río Magdalena. Lo que era el curato de Sabana Larga se extendía en la actualidad de lo que es hoy el corregimiento de Pendales hacia la orilla del río, donde hoy se encuentra Ponedera, que era el puerto natural, llamémoslo así, el puerto natural de todos estos vecinos con que se comunicaban, pues naturalmente, con el río Magdalena. El sitio escogido por el virrey y por todas las autoridades fue el sitio de la Ponedera. Aquí también se encontraban unas personas viviendo, unas 4 familias concentradas, y se había escogido esto pues por la ventaja de que la fundación iba a estar a la orilla del río. Sin embargo, cuando el virrey da la orden, todos estos vecinos que se encontraban en la tierra adentro, es decir, dentro del monte, llamemos el sitio de Sabana Larga, el sitio de Cascabel, lo que hoy vendría siendo el sitio de La Peña, todos estos sitios que se encontraban dentro de la tierra, no querían irse a vivir al sitio de la Ponedera. La primera desventaja que ellos alegaban era que la naturaleza del río era tan fuerte que en cualquier momento se podía inundar la población y no querían vivir ahí. Pero la principal razón de muchos de ellos era que no querían separarse de su tierra, no querían separarse del entorno donde se habían establecido. Recordemos que llevaban ahí desde 1620. Entonces, luego de una serie de concertaciones, luego de una serie de documentación, toda esta correspondencia se encuentra en el Archivo General de la Nación. Ha sido todo este proceso investigado y detallado por las investigaciones del profesor José Agustín Blanco Barros. El virrey toma la determinación de que se establezcan 2 villas, de que se establezcan 2 poblaciones, la Sabana Larga y San José de Puerto Alegre, conocido como La Ponedera, porque en este sitio acostumbraban, y por la naturaleza del sitio, las tortugas iban a poner sus huevos en este puerto. Entonces se acomete esta misión, un proceso que duró 6 meses, entre junio de 1743 y enero de 1744. La principal razón, nadie se quería mudar. Esto fue un proceso que se hizo a la fuerza. El alcalde pedáneo, Francisco Pérez de Vargas, le tocó incluso quemarle los ranchos a las personas que se encontraban viviendo esta vida de Rochela, y a la fuerza, e incluso amarradas con grilletes, llevarlas hasta el sitio de Sabana Larga y que ellos ahí establecieran sus viviendas en este lugar. Entonces se establece inicialmente el sitio concentrado de la Sabana Larga entre junio de 1743 y enero de 1744 en el sitio de la Sabana Larga. Se toma como plaza el emplazamiento que se realiza. Es el antiguo emplazamiento de la ermita de 1719, y por eso alrededor de esta plaza, que es una plaza no cuadrada sino cuadrilonga, en forma rectangular, se establece pues la institucionalidad de Sabana Larga, una cárcel que inicialmente se queda sin barrotes, sin puertas y sin ventanas, pues dentro de todos los pobladores que había, ninguno pues practicaba el arte de la ebanistería. Luego de que se hace este proceso de concentración de los vecinos, bastante tortuoso porque nadie quería, empezó la vida en comunidad de Sabana Larga. Las primeras calles siguieron el trazado de las primeras viviendas que se encontraban con anterioridad a 1744. Por eso podemos apreciar en la actualidad, y ese trazado es el trazado actual que tiene Sabana Larga, urbanistas que han estudiado el proceso de formación de estas poblaciones concentradas, llegan a la conclusión de que estas poblaciones
siguen el trazado que tenían inicialmente antes de llegar a la concentración definitiva. Por eso vemos que Sabana Larga no tiene un trazado regular, sino nos encontramos con bastantes callejones y bastantes calles o bolsillos que se cierran, como se les dice allá, porque el trazado inicial surgió y se hizo con base a los vecinos que inicialmente tenían sus fincas. Es decir, ya fue bastante difícil llevarlos, se les permitió de cierto modo que pues se establecieran de la manera como hoy vemos las calles un poco desordenadas hacia el centro de la población. La única innovación que se tiene es la plaza, que va a ser modificada en el año de 1913 cuando se le agrega un camellón. Es decir, la plaza siempre fue de forma rectangular hasta el año 1913. Empieza así la fundación, la vida urbana de la Sabana Larga. Se nombra un primer alcalde, Agustín Cornelio Cabarcas, el cual tiene que sortear con un hecho bastante complicado. Antes de que se estableciera la población, en noviembre de 1743, se había quemado la ermita. Es decir, esta primera iglesia se quemó. Todas las construcciones eran de palma, madera y barro. Esta primera construcción se incendia y este alcalde tiene que lidiar con la construcción de esta nueva iglesia. Esto va a ser todo un acontecimiento para la comunidad porque los vecinos no querían construir la iglesia. La iglesia, por entonces, era el símbolo de poder, era el símbolo de autoridad y era el símbolo, pues, también de los impuestos, era el epicentro de la vida de la comunidad. El alcalde no acomete la construcción de la parroquia, no va a cortar las maderas ni va a traer las palmas que ya se encontraban cortadas en el sitio del Uruaco. Y esta situación es denunciada al obispo de Cartagena, denunciada al mismo virrey Sebastián de Eslava, y el alcalde es destituido, es decir, se cambia este alcalde y el virrey da la orden perentoria de que tiene que hacerse lo más pronto posible la construcción de esta ermita antes de la fiesta patronal del santo de Sabana Larga, que es San Antonio de Padua. Por eso, en Sabana Larga, pues su patrono es San Antonio de Padua desde tiempos de su fundación. Entonces se logra construir la ermita antes de 1749, es decir, pasan 5 años, se termina la construcción y empieza la vida urbana de Sabana Larga. Ya en 1777 es una población bastante constituida, con cierto número de esclavos y con 10 personas que figuran con el título de don. ¿Qué quiere decir esto de don? Que eran personas pues prestantes y también españoles de buen origen. Recordemos que el poblamiento de Sabana Larga es un poblamiento mestizo, un poblamiento variopinto, y había pues españoles de todo tipo, de tipo condición, pobres, ricos, y obviamente también bastante mestizos. Sabana Larga desde tiempos de su fundación nunca tuvo poblamiento indígena. Anterior a su fundación se han encontrado algunas evidencias arqueológicas en lo que hoy es el centro de Sabana Larga o lo que es el municipio, que hubo un establecimiento indígena bastante pequeño, una aldea conocida como Suribana. La documentación colonial indica que se encontraba lo que hoy es el extremo noroccidente de Sabana Larga. Llegado pues este tiempo, empieza pues Sabana Larga a integrarse a todo el ámbito urbano y a toda la red de caminos del partido de Tierra Adentro. Sabana Larga logra conectarse con Cartagena y empieza pues el florecimiento económico de la población con el establecimiento de haciendas, con el establecimiento de cultivos que van a concretar un proceso económico, porque ya Sabana Larga se va a insertar en el camino real, es decir, va a estar intermedio entre la Soledad y Cartagena. Entonces empieza el florecimiento económico de la población, logra pues un estatus importante, su categoría administrativa es Parroquia San Antonio de Padua de Sabana Larga, un sitio de libres sin poblamiento indígena. Señalo esto porque a diferencia de otros lugares, no hubo poblamiento indígena en Sabana Larga y sí hubo poblamiento o población de esclavos, pues por las mismas dinámicas económicas que tenían las haciendas establecidas en el lugar.
Llegada la época de la República, con la independencia de Cartagena, Sabana Larga, pues al estar integrada a la provincia de Cartagena, pues participó de todo este proceso relacionado con la independencia de la provincia de Cartagena, integrada a todo el ámbito político y administrativo que implicó la independencia. Llegado la reconquista española, Sabana Larga fue sitiada. Con la llegada de Pablo Morillo se estableció un hospital militar en Sabana Larga, es decir, los enfermos que caían en batalla en Cartagena, en toda esta zona, eran llevados a Sabana Larga por lo benigno de su clima, según relatan las diferentes crónicas y los diferentes documentos de archivo pertenecientes a todo este proceso de la independencia. Cuando llega Pablo Morillo, la población pues es incendiada completamente. Quemaron la población pues por seguridad, es decir, muchísimas personas huyeron del sitio de Sabana Larga y pues Pablo Morillo establece acá un hospital de campaña. Llegada ya la independencia definitiva en 1821, esto le conviene en cierto modo a Sabana Larga porque muchísimas de las familias prestantes que se encontraban en Cartagena deciden abandonar la ciudad, es decir, la ciudad se había quedado bastante destruida después de su sitio, del extenso sitio que le hace Pablo Morillo, y muchas personas, muchas familias prestantes se mudan hacia Sabana Larga. Entre estos, pues acogidas a muchísimas ventajas económicas que tenía el sitio con las haciendas que acá se encontraban allá en Sabana Larga, y estas familias le van a dar un prestigio a la población, le van a dar un estatus elevado, porque muchas de estas familias, algunas eran descendientes de españoles y muchas de ellas tenían algunos estudios importantes y van a aportar en determinado momento a la condición educativa de Sabana Larga. En este proceso de la independencia, Sabana Larga es visitada por Simón Bolívar en 2 ocasiones, en 1830 antes de morir, y también en el año de 1820, pues que pasa, Simón Bolívar llega a Sabana Larga. Es todo un acontecimiento que se encuentra registrado en la memoria de los habitantes y por supuesto en una documentación que hace José Martín Tatis, en una descripción sobre cómo fue la llegada de Simón Bolívar a Sabana Larga en 1820. Llega a visitar pues a su amigo José Martín Tatis, que había hecho parte pues de las batallas que se habían dado en la costa y fungía como una especie de tesorero de las campañas que se libraban en la costa, en la costa neogranadina. Y pues Simón Bolívar llega a Sabana Larga en tránsito hacia Cartagena el 28 de agosto de 1820. Esto es importante pues para la población, pues para su memoria histórica, porque es un hecho que se recuerda mucho en la vivencia de la identidad de Sabana Larga. El paso de Simón Bolívar, el padre de la patria, en Sabana Larga en 1820. Luego, cuando ya pues se consolida definitivamente Colombia, o los Estados Unidos de Colombia, y todo lo que tiene que ver con la organización jurídica de la Gran Colombia, Sabana Larga adquiere un nuevo estatus dentro de la organización administrativa. En 1833 es elevada a la categoría de villa cabecera del cuarto cantón, que se encontraba conformada por diferentes poblaciones de lo que hoy es el departamento del Atlántico. El cantón de Barlovento pues estaba dividido en las poblaciones de Baranoa, Manatí. Tenía un amplio espectro, y Sabana Larga pues era la villa cabecera de este cantón. Esto es importante para la población porque nuevamente empieza un florecer económico, y también junto a este florecer económico empieza un florecer político. Y esto va aunado y de un proceso educativo. Se establece la Universidad de Cartagena, Universidad del Magdalena e Istmo, como era conocida,
y Sabana Larga va a tener una participación importante dentro de todo este proceso educativo. Juan José Nieto va a relatar de manera especial en su Geografía Histórica de la provincia de Cartagena, publicada en 1839, va a hacer una descripción de lo que es Sabana Larga en aquel entonces y va a detallar de manera particular que Sabana Larga es la ciudad del amor a la ilustración. ¿Por qué dice esto Juan José Nieto? Porque muchos de sus hijos ilustres, muchos de sus hijos se encontraban matriculados en la Universidad de Cartagena. De toda la provincia, la mayoría de estudiantes que se encontraban en la universidad, pues naturalmente eran los de Cartagena. Y seguido de esta ciudad, pues se encontraba Sabana Larga. Juan José Nieto hace una explicación importante y dice que gracias a las familias españolas que se establecieron luego del proceso de independencia, que elevaron el estatus académico del sitio. Estas familias, y ahí sí vamos ya a la documentación oficial, establecieron junto con el párroco de entonces, Julián José Pertús, una escuela de primeras letras. Es decir, aquí hubo un proceso de enseñanza importante en Sabana Larga que condujo a que en 1839 ya estuviesen matriculados importantes personas en las facultades que tenía la Universidad del Magdalena e Istmo, que es hoy en día la Universidad de Cartagena. Entonces, desde entonces empieza la fama de ciudad culta de Sabana Larga o ciudad del amor a la ilustración, como la describió Juan José Nieto. Y Juan José Nieto pues también hace una descripción sobre los cultivos y sobre la importancia económica que empezaba a desarrollar Sabana Larga en aquel entonces. El siglo XIX pues, es de gran provecho para la población. El 26 de enero de 1860 es elevada a la condición de provincia y la ciudad, es decir, el epicentro urbano, a capital de provincia. Entonces empieza un importante florecer político, gana un espacio administrativo dentro de la política nacional y dentro de la política del Estado soberano de Cartagena, y empieza todo un proceso económico importante con el cultivo del tabaco y con los diferentes cultivos que se daban en Sabana Larga, y empiezan una serie de familias a ostentar el poder económico y el poder político, que es fundamental para todo lo que va a ocurrir en el sitio durante estos años del siglo XIX. Tan importante fue el sitio de Sabana Larga que existe un ejemplo fundamental dentro de la organización económica, que un héroe de la independencia cubana se establece en Sabana Larga, establece su hacienda en esta población, y con los fondos que él establece de su actividad derivada del tabaco, pues sustentó algunos fondos para lograr la independencia cubana. Es Pedro Recio Agramonte, que se establece en Sabana Larga durante aproximadamente 15 años. Entonces este es un ejemplo de cómo fue el florecer económico de Sabana Larga durante el siglo XIX. Durante este siglo también se da la consolidación de la religiosidad o del espíritu religioso de la población. En 1859 se quema la iglesia, es decir, esta iglesia pajiza se incendia, y esto es la excusa perfecta para elevar el espíritu de los ciudadanos, su espíritu altruista, y a partir de 1870 se empieza la construcción del actual templo parroquial de San Antonio de Padua de Sabana Larga, y todas las familias prestantes, toda la población se une alrededor de la construcción de este templo, que viene a terminarse en el año de 1910. Pero más adelante referimos un poco esto. Y este espíritu de la construcción de la parroquia eleva completamente la religiosidad de los habitantes, se consolida su celebración de Semana Santa con la traída o la aparición de las imágenes religiosas que hoy se encuentran, el Santo Sepulcro, la Dolorosa, y la organización de las cofradías y mandas que hoy son parte del patrimonio inmaterial del Departamento del Atlántico, así como también se crean las marchas musicales, las marchas de Semana Santa, pues en este periodo del siglo XIX, en esta última mitad, surge la banda Armonía 20 de Julio, 1880, siendo director Diógenes Salazar, y empieza un florecimiento musical para Sabana Larga. Finalizando el siglo XIX,
se da la Guerra de los 1000 días, Sabana Larga toma parte en este proceso de esta guerra. Sabana Larga es tomada, es saqueada, sus oficinas públicas son quemadas completamente. Los diversos registros fotográficos que existen pues nos muestran cómo las tropas se tomaron Sabana Larga y cómo quedaron las cenizas en el territorio de lo que hoy es la plaza de Sabana Larga. Entonces, en esta transición del siglo XIX hacia el siglo XX, surge también el establecimiento del Departamento del Atlántico en 1905, cuando el general Reyes pues, crea el Departamento del Atlántico con la Asamblea Nacional Constituyente de 1905, y esto pues también es importante para Sabana Larga, porque empieza ya de manera definitiva el decaimiento de la población. La Guerra de los 1000 días fusiló completamente muchísimas cosas en Sabana Larga, empieza el decaimiento económico de la población, y con la creación del Departamento del Atlántico, Sabana Larga pierde todas sus conexiones con Cartagena. Es decir, al ser declarada Barranquilla la capital, Sabana Larga dependió económica, política y culturalmente siempre de Cartagena, y al tener un nuevo epicentro en Barranquilla, pues empiezan una serie de tensiones que van a solucionarse solamente hasta 1910 con el restablecimiento del Departamento del Atlántico, cuando uno de los constituyentes que retoma la creación del Departamento del Atlántico, Clemente Salazar Mesura, participa del restablecimiento del Departamento del Atlántico, y es por eso que la carretera que une a Barranquilla con Cartagena se llama la carretera de la cordialidad, porque se hace un signo de hermanamiento de estas dos ciudades que quedaron pues divididas. En Cartagena no gustó mucho la creación del Departamento del Atlántico, porque se perdió un importante ámbito político y un importante epicentro económico para su geografía. Entonces, este es un poco el devenir histórico de Sabana Larga. Con el siglo XX se pues disminuye la importancia económica y política de Sabana Larga. Sin embargo, la población ha sobrevivido, la población sigue siendo un epicentro para el Departamento del Atlántico, sobre todo para todas las poblaciones del sur, por lo cual se ha convertido en la puerta del sur del Departamento del Atlántico, y este espíritu de ciudad culta sigue consolidándose. En 1915 se crea el Colegio de Sabana Larga, y en 1944 la Normal Superior Santa Teresita, que consolida la vocación educativa y pedagógica de Sabana Larga, que es el mejor legado que tenemos, nuestra inteligencia, y como lo dijo Juan José Nieto, la ciudad del amor a la ilustración.